Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدد دستور يا الله مدد يا رسول الله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا صلاة يا أصحاب رسول الله مدد يا رجال الله مدد يا رنشي شرف الدين الداغستاني مدد يا شيخ عبد الفاسد الداغستاني مدد يا سلطان اليمن الشيخ ناصر مكان مدد يا من الشيخ محمد هادي الأرباني مدد يا سيدي مدد يا سلطان دستور طريقة نصوحة وخير في الجميع. Alhamdulillah, estamos avanzando ya pronto hacia los últimos 10 días de Ramadán. Ustedes saben que Ramadán se divide en 3 partes. Los 10 primeros días son los días de la misericordia, de la Rahma. Los siguientes 10 días son los días del perdón. Y los últimos 10 días son los días de la salvación. Y en estos últimos 10 días se concentran, se incrementan todas las luces y los tesoros de Ramadán que descienden desde el cielo a la tierra, hacia la humanidad durante Ramadán. Por eso es que durante esos últimos 10 días está encerrado la noche del poder, la más poderosa, la más valiosa de todas las noches. Y por eso en esos 10 días también Rasulullah se retiraba y hacía itikaf, retiro, para aprovechar mejor esas 10 noches y dejó eso como una suna para su comunidad. Todas las luces de Ramadán se incrementan en estos últimos 10 días, así que alhamdulillah vamos a hablar un poco brevemente para ver cómo aprovecharlo más, sobre todo desde nuestro camino, el camino de Tarika. Ramadán, ustedes saben que ha sido el único mes que ha recibido la distinción por Allah subhanahu wa ta'ala de ser llamado con uno de sus nombres. La palabra Ramadán es el equivalente a nivel de mes del nombre divino As-Samad. Así lo dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Samad es uno de los nombres divinos más misteriosos de Allah, que menos interpretación admiten. Habitualmente se lo suele traducir como el autosubsistente, o como el eterno sustentador. También se dice, más literalmente, que es aquel que no necesita alimento de nadie, y que todos necesitan alimento de él. Pero, y por eso es que Rasulullah, cuando se refería a Ramadán, decía Shahru Ramadán, para señalar la diferencia entre el nombre divino y el mes en sí mismo. Decía no decir Ramadán a seca, sino Shahru Ramadán, mes de Ramadán. Y este nombre As-Samad aparece solamente una vez en el Corán, en una de las suras más importantes, la Al-Ikhlas, la sura de la unidad, la sura de la pureza de la fe. Tal es su importancia que Allah eligió este nombre, su nombre, para designar un mes, marcando la altísima categoría de este mes y los inmensos tesoros que Él regala a la humanidad durante este mes. Así que, alhamdulillah, hablemos un poco sobre cómo aprovecharlo, sobre cómo aprovecharlo mejor, sobre todo en nuestro camino en Tarika. Hay ustedes saben que la forma de aprovechar, hay distintas formas o niveles de aprovechar los tesoros de Ramadán. Hay distintos niveles. Básicamente podemos hablar de 3. Esto es un conocimiento tradicional, un conocimiento que la tradición del sufismo nos acerca. Hay para tener una conciencia más cabal de cómo podemos aproximarnos a obtener las mayores bendiciones de este mes. Se habla de 3 niveles. El primer nivel es lo que se llama Saum ayuno, Saum al-Amma. Saum al-Amma es el ayuno de la gente común, si se quiere, o del creyente común. Luego se habla de Saum al-Hassa, el ayuno de los elegidos, y luego se habla de Saum al-Hassa, que es el ayuno de los elegidos entre los elegidos, el ayuno de la élite. Hablemos un poquito de esto, a ver, de manera de poder ubicarnos nosotros, gente de Tarika,
musulmanes y además gente del sufismo, de tasawuf, de tarika, de ubicarnos en el lugar adecuado para poder aprovechar mejor estas bendiciones de Ramadán, en especial en estos últimos 10 días. ¿Qué significa ayunar? No solamente siendo musulmán, sino siendo un musulmán que está transitando el camino de tarika. ¿Qué significa eso? No es lo mismo un ayuno que el otro. ¿Ah? Básicamente estos 3 ayunos equivalen al cuerpo, al alma y al corazón o espíritu. Son los 3 niveles: cuerpo, alma y corazón. El ayuno del amma, de la gente común, del creyente común, es el ayuno del cuerpo. El ayuno del cuerpo. Es el ayuno de aquel que se priva del alimento o de los placeres del cuerpo, de la comida, de la bebida y de la actividad sexual. Si cumple con eso, ya es suficiente para él y va a tener todas las recompensas, los thawab, que ese ayuno establece. Es suficiente en ese nivel con no comer, no beber y no tener relaciones sexuales. Ese es un nivel, el más bajo, el nivel del cuerpo, el que está exigido como una orden a todos los creyentes. Vamos a pasar al otro extremo, al más alto de los ayunos, al de la élite, al de los elegidos entre los elegidos, al Saum al-Hasa, que es el ayuno de los más altos, el ayuno de los santos, de los awliya Allah, de los amigos de Allah. Este ayuno es tal que ellos no dejan entrar durante este mes en su corazón a nadie más que Allah. Ayunan de todo absolutamente, de lo que no sea Allah. Ayunan, no dejan entrar en su mente ningún pensamiento que no esté relacionado con Allah. Están completamente enfocados en Él y todo lo demás para ellos pasa a ser haram. Todo lo mundano pasa a ser haram. Es el ayuno de los santos, es el ayuno de los profetas, es el ayuno más alto. Imaginémonos, o en realidad podemos decir que no podemos imaginar lo que significa un ayuno así. Durante este mes únicamente están ocupados en Allah o en todo aquello del din que lleve a Allah. Pero sacan absolutamente de su mente y de su corazón todo lo que tenga que ver con algo cuyo fruto esté en el dunya, en el mundo. Lo eliminan. Se abstienen completamente. La más alta forma de ayuno que los hace acreedores a las luces más grandes y a los tesoros más grandes de este Ramadán. Todos los actos del hombre le pertenecen, dice Allah, menos el ayuno que me pertenece a mí y solo yo sé, dice Allah subhanahu wa ta'ala en un hadith qudsi, qué recompensas doy. Y las más altas de esas recompensas son para sus amigos cercanos que durante ese mes lo único que tienen en su corazón y en su mente es la presencia divina. Entre ambos ayunos está el ayuno el Saum al-Hasa, el ayuno de los elegidos, que es el ayuno de la gente de Tarika. Y así que nosotros que estamos en sufismo, en tasawuf, deberíamos prestar atención a esta clase de ayuno. Es cierto que en Tarika hay mucha gente que somos simplemente, nadie puede decir quién es quién, solamente el maestro sabe qué lugar ocupa cada uno. Pero hay una gran cantidad de gente que son simplemente seguidores de un maestro, se llaman mujibín, amantes de un maestro, o mutabarik, bendecidos por haber sido aceptados por un maestro, pero no llegan a ser murid del maestro. Luego están los murid del maestro, los que han recibido ese altísimo honor, los que han, por su esfuerzo, no solamente han recibido el bayat que les permite recibir la bendición de su maestro, sino recibir también la tarbilla de su maestro, la educación de su maestro. Y en el medio hay mucha gente que aún siendo simplemente seguidores, hacen todo el esfuerzo para poder ser aceptados en el altísimo nivel de ser discípulos murid de un maestro. Así que esta sohbet, esta charla que estamos teniendo es sobre todo para ellos, para la gente que está decidida a hacer su mejor esfuerzo para alcanzar ese nivel, para ser musta'id, estar preparados para que su maestro los acepte como murid. Para esa gente, el ayuno no puede ser solamente el ayuno del cuerpo. Hay ciertas condiciones
diferentes para el ayuno de aquel que está aspirando a ser un murid. Es el ayuno al-Saum al-Hassa, el ayuno de los elegidos, que por supuesto involucra un grado mayor de esfuerzo. Así que hablemos brevemente de esto como tema central de esta charla. Demos algunas breves y básicas ideas de lo que significa este ayuno para poder, inshallah, cada uno de los que estamos transitando este camino de Tarika, poder esforzarnos en él para poder merecernos alcanzar ese nivel de ser discípulos de un santo. Vamos a mencionar algunas de estas condiciones. Existen muchas de estas condiciones, pero mencionemos algunas de ellas como para orientarnos un poco y llevarnos a un nivel que vaya un poco más allá del simple ayuno del cuerpo. Por ejemplo, en Tarika siempre hay un trabajo que consiste en trabajar interiormente en el corazón, en el alma, entre dos extremos, que es lo que se llama al-Khawf, el temor a Allah, y lo que se llama al-Rajá, la esperanza en Allah. En el trabajo sufi se trabaja constantemente con esto. Para la gente común puede resultar que estos dos conceptos sean como opuestos, pero en realidad no lo son complementarios, y cuando el sufi, trabajando constantemente durante mucho tiempo sobre esto, logra unirlos y trascenderlos, alcanza un estado especial interior que se busca lograr en el sufismo. Es un equilibrio entre el Khawf, el temor a Allah, y Rajá, la esperanza en Allah. Vamos a sintetizarlo, en este caso concreto, a través del ayuno, que es quizá una forma muy práctica de entenderlo, pero además una forma muy importante para trabajar esta dimensión del tasawuf, de Tarika. Uno hace el mejor esfuerzo por ayunar durante el día, cumpliendo con la mayor cantidad posible de requisitos, no solamente con las condiciones del ayuno físico, sino también, inshallah, con otras condiciones que ahora vamos a citar. Pero uno, todo el tiempo, cultiva en su interior el sentimiento de que aún todo el esfuerzo que uno haga y lo mejor que uno haga no es suficiente para complacer a Allah. No es suficiente porque seguramente uno está lleno de defectos en su práctica, de pensamientos y de sentimientos y de intenciones ocultas que seguramente vulneran el ayuno de uno. Y por lo tanto uno se ve tomado por el temor en su corazón de que nada de lo que uno haya hecho, a pesar de haber hecho el mejor esfuerzo, va a servir para que el ayuno de uno sea aceptado por Allah. Y uno entonces siente temor de que eso suceda, Jauf. Pero al mismo tiempo, la persona, el discípulo o el aspirante, sabe que Allah es todo misericordioso. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arham Ar-Rahimin, el más misericordioso entre los misericordiosos, capaz de aceptar las faltas de aquellos que lo buscan, de velar esas faltas y de aceptar sus acciones a pesar de esas faltas. Y entonces, paralelamente a ese temor, uno se sostiene en el rajá, en la esperanza de que Allah subhanahu wa ta'ala, a pesar de las faltas de uno, va a aceptar el ayuno de uno como halal. Lo va a escribir como aceptado. Esto en Ramadán, en Tarika, se trabaja, por ejemplo, en el momento del iftar. En el momento que uno hace la oración del iftar, uno, como parte de esa oración, le pide a Allah. Uno reconoce que está temeroso de que el ayuno de uno no haya sido suficiente. Le habla a Allah y le dice que uno reconoce que el ayuno de uno no ha sido suficiente, que seguramente ha sido vulnerado, roto a través de intenciones y de pensamientos ocultos, no dignos. Pero al mismo tiempo le dice a Allah que tenemos confianza en su misericordia y que le pedimos en ese momento del iftar que a pesar de todo, a pesar de nuestra falta completa de mérito en ese ayuno, nos lo acepte, nos lo escriba como aceptado. Eso es un ejemplo de una forma de trabajo de esto.
Por supuesto, esto durante el resto del día, durante todo el mes, se trabaja ese sentimiento, no solamente en el momento del iftar a través de esta oración, sino todo el tiempo. Se trabaja la sensación, el sentimiento en el corazón de que a pesar de que uno hace lo mejor, no es suficiente y que lo único que le queda a uno es la esperanza de la misericordia divina. En nuestro camino en Tarika se nos enseña que cuando un sufi ha logrado trabajar lo suficiente estas dos cosas, Jauf y Rayá, temor y esperanza, poco a poco surge un estado en él que se logra solamente cuando uno logra trascender estos dos polos opuestos, estas dos cualidades opuestas. Cuando uno las sintetiza y las trasciende, surge un estado nuevo, diferente, no habitual en la gente, que es el estado de verdadera servidumbre. De verdadera servidumbre. El estado interior de ser un verdadero siervo tiene que incluir un completo temor de que no es suficiente todo lo que uno haga para complacer a Alá y una completa esperanza de que Alá aún así va a aceptar todo lo nuestro, al mismo tiempo. Así que imagínense la importancia de este tema. Esta es una de las cosas que tenemos que trabajar en Ramadán. Vamos a mencionar otra, para no hacerlo esto demasiado largo, porque la idea es hacer estas charlas breves. Así que vamos a mencionar una más y quizá en los días siguientes mencionemos otras. No solamente es un ayuno del cuerpo, es un ayuno del alma para la gente de Tarika. El alma todo el tiempo recibe alimento y mucho de ese alimento no es bueno. Recibe alimentos de sus enemigos, el dunya, el ego, shaitán, Hawá, las bajas pasiones. Y ese alimento, que no es bueno, enferma, envenena el alma, empaña el alma de la persona, ensucia el alma de la persona, vela el alma de la persona. El sufi, durante Ramadán, no solamente se abstiene a nivel corporal de la comida, de la bebida y de la sexualidad, sino que también ayuna de todo este alimento, de todo este veneno, con lo cual su alma se oscurece. Un ejemplo de esto magnífico lo tenemos en el Hadith, en la historia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, el día que hizo cortar el ayuno a dos mujeres, ustedes saben, que estaban ayunando y ya no daban más de la sed y del hambre, le dijo: corten el ayuno y vomiten todo lo que han comido. Y las mujeres dijeron: no hemos comido nada, por eso estamos como estamos. Y él les dijo, les dio un copón, les dijo a los sahaba: denle un copón y dilen que vomiten ahí. Y ellas obedecieron y realmente, para su sorpresa, vomitaron gran cantidad de carne y de sangre podrida. Y entonces Rasulullah les explicó: esa es la carne muerta de aquellos a los cuales ustedes criticaron durante su ayuno. Como dice Alá en el Corán, criticar es como comer del cadáver de otro. Está en el Corán. Esto ocurre siempre. En ese caso en particular, por la presencia del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lo que queda solamente a un nivel de energía se hizo material, se hizo visible para enseñarnos a los hombres, a los que estaban ahí y a nosotros a través de la transmisión de esto, de qué es lo que sucede. La ghiba, la maledicencia, la murmuración, el chismorrerío, la difamación, como todas las cualidades akhlaq, las malas cualidades del ego, envenenan, es una energía oscura, densa, sucia, que envenena y vela el alma de la persona e impide que la luz y los atributos divinos se reflejen en ella. Entonces en Ramadán tenemos que abstenernos de todo esto. Por supuesto que durante todo el año hacemos el trabajo de abstenernos de esto, pero no sabemos que no es tan sencillo porque forman parte estructural de nuestro ego. Todos estos malos rasgos, envidia, ira, orgullo, avaricia, pereza, etcétera, etcétera, ustedes saben, una larga lista, forman parte estructural de nuestro ego.
Y durante el año, como parte de nuestro camino, luchamos para ir, de alguna manera, limpiando y purificando eso. Se hace de manera gradual, porque está todos estos ahlak udamima, cualidades dañinas, están formando parte, impregnando la estructura de nuestro nafs. Entonces, la purificación, el tazkiyat, se hace muy lentamente, de la mano de un maestro. Pero en Ramadán se hace un súper esfuerzo. Y uno está atento todo el tiempo, y cada vez que ve que un alimento de ese tipo aparece en uno, basta que uno diga, esto no es mío, esto es de mi ego, esto viene de Shaitán, y aunque me haya tomado, yo lo rechazo y no lo acepto. Y uno hace el esfuerzo por salir de ese estado, abandonándolo. El solo esfuerzo ya constituye Saum al-Hasa. Si uno es tomado por la envidia, uno se da cuenta de eso, toma conciencia y la rechaza conscientemente. Ese solo esfuerzo es suficiente para ser considerado como Saum al-Hasa, el ayuno de la gente de Tarika. ¿No? Y así uno ayuna de la envidia, de la ira, de la murmuración, de la mentira, de las miradas obscenas, de la violencia, del orgullo, de la pereza, de la difamación. Esto es otra de las formas, otra de las condiciones que transforman el ayuno de un muslim en un ayuno especial entre la gente entre los llamados y los elegidos, la gente que hace un esfuerzo especial por estar más cerca de Allah. Hay otras condiciones, alhamdulillah, no vamos a seguir para no hacerlo muy largo. Citemos nada más que estas dos. Hemos preferido, en vez de hablar de 10 de estas condiciones de las que hacen el ayuno de Tarika, mencionar nada más que dos, pero con un poquito de profundidad, como para que el que sienta el anhelo en su corazón de ir en su ayuno, a algo más que sea el simple no comer y no beber, intenta ir más allá, inshallah, y hacer Saum al-Hasa. Recuerden, nuestro ayuno no consiste solamente en aguantar el hambre y la sed. No se trata de aguantar el hambre y la sed. Se trata de aceptar el hambre y la sed, completamente. Aceptarlo. No se trata de tratar de no sentir hambre y no sentir debilidad, y de pasarle lo mejor posible para cumplir con lo que nos ha sido ordenado. No, se trata de ayunar y de experimentar en uno el hambre y la sed y la debilidad, y tomar conciencia de ella y aceptarla completamente. Y en el momento que uno lo acepta completamente, deja de estar enfocado en aquello que uno está renunciando para enfocarse en aquello que le va a ser dado a uno a cambio. Acuérdense que la palabra sacrificio significa sacrificar, es hacer sagrado, es renunciar a algo de abajo para alcanzar a algo de arriba. Cuando uno renuncia a algo de abajo, el alimento material, el alimento carnal, a uno se le es dado el alimento espiritual. El alimento espiritual. Si uno está enfocado únicamente en aquello que está renunciando y está todo el tiempo sufriendo, diciendo cuándo llegará el iftar porque ya no aguanto el hambre, uno se queda ahí. Es como llegar a una puerta que conduce a los tesoros más grandes y uno se queda ahí en la puerta sin abrirla. Esa puerta tiene dos caras. Una cara es la de la renuncia, pero otra cara es la de los dones que se nos otorgan por esa renuncia. Si no comemos lo material y lo grosero, es porque nos queremos hacer más sensibles a ese otro alimento que se nos está ofreciendo. Y ese alimento llueve durante todo Ramadán, durante el día y durante la noche. Y uno lo aprovecha a través del ayuno y de las prácticas voluntarias durante la noche. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que entre la gente de Tarika haya mucha gente que acepte este tipo especial de ayuno, que es lo que caracteriza nuestro camino. Que inshallah eso nos acerque más a Allah y que algún día podamos llegar a estar, inshallah, todos
los que estén destinados a ello, pero Alá sabe más, entre aquellos que solamente tienen Alá en su corazón. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Habib bi hurmat al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.